2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas Que no es muchacha bonita, ¿verdad? se Pero... las cantamos aquí. Muy buenos días, es un gusto saludarles en esta mañana de lunes 23 de octubre. Toño, oye, tenemos Mauricio, muy buenos días. un cumpleañero que es Diego, Efectivamente. que siempre está atrás de las cámaras ayudándonos. Ya estuvo con nosotros el año pasado Haciendo platicando un de programa. de temas de cibernética, que es su tema. Digo, y aparte que les pedimos que lo sigan. También es un gran músico. Y pues pones ahí también tus redes sociales, mano, para que te sigan, te feliciten, ¿no? Y pues bueno, muchas felicidades. Muchas felicidades, Diego. Cumples Muchas felicidades. 33 años, la edad de Cristo, mi Diego. Muy bien. Pues mi Toño, hoy tenemos un programa que realmente, después de 2 semanas que no estuvimos en circulación, Exactamente. casi 3, tenemos un programa bastante cargado de información. No solamente de información nacional, para que no nos estemos viendo el ombligo y nos la borra, sino también de información internacional, y que creo que vale la pena hablar de estos temas, exponer un poquito más, porque muchas veces nos perdemos en la vorágine de la información, exactamente. de lo que nos están diciendo los medios de comunicación, de lo que dice un medio de comunicación a favor de una parte, o al medio de comunicación que está a favor de otra parte, o que tiene una tendencia, o que está financiada por algún gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, yo creo que vale la pena hablar precisamente de las reglas con las cuales los conflictos armados, y sobre todo por la declaración de guerra por parte del Estado de Israel en contra de este grupo terrorista Hamas, y con la advertencia de que del mismo Estado de Israel en contra de Hezbollah, y lo que pudiera implicar con toda la situación en Medio Oriente, pues bueno, creo que vale muchísimo. Exactamente. Y sobre todo, Mauricio, como tú lo comentas, el tener ese contexto aterrizado. Claro. No aterrizado, que es lo que buscamos en este programa, siempre dar la información fidedigna, la información como debe de ser, Claro. Y no andar divagando, como tú bien dices ahí en las redes sociales, que mucho que está de lo que está ahí, pues realmente pues es mentira, paja, ¿no? Es mentira, o es paja, o que simple y sencillamente, a veces uno lo piensa de esta manera, y te pones a ver, por ejemplo, organizaciones LGBTIQ que están apoyando a Hamas, y que no saben que precisamente Hamas, como una organización de carácter islámica, no acepta su estilo de vida. Exactamente. Y de igual forma, pues bueno, están ahí apoyándolos y negando que de alguna forma se hayan dado los hechos como se dieron el 7 de octubre, ¿no? Pero bueno, en fin, antes de entrar a esos temas, Toño, creo que traemos también información. También tenemos que ver qué es lo que está pasando en México. Creo que tú también podrías, ahí si quieres, puedes empezar. ¿Qué traes esta Mira, vez? como tú bien dijiste, estas semanas han venido cargadas de información. Sin embargo, quiero hacer notar 3 noticias que considero importantes. La primera de ellas es, bueno, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la ley de ingresos, para el ejercicio fiscal de 2024. Correcto. Esta aprobación estuvo llena ahí hubo una especie de, no fake news, pero sí una noticia distorsionada respecto a que sí iba a incrementar el impuesto al ahorro a los ahorradores. Claro, ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque la ley de ingresos contemplaba una tasa de retención del 1.48% respecto al 0.15% que tenemos ahorita. Correcto. Si lo ves en proporción, pues el incremento es bastante. Sí. ¿Sí? Sin embargo, el día 20 de octubre se aprobó y quedó esta tasa en 0.50%. Que muchos dicen que fue la negociación entre el grupo parlamentario que dirige Marcelo Ebrard y el grupo parlamentario de Morena, ¿no? En Es general. correcto. Eso es lo que muchos dicen. Digo, no sabemos nosotros. Digo, a ver, decir si es yo así. te comentaba en algún momento, te comentaba que estuve monitoreando la votación. Sí.
¿no? Y bueno, lejos de que es la verdad un espectáculo, es un espectáculo Nefasto, ver cómo triste. votan los diputados, ¿no? Efectivamente, la verdad es que todo se centró en esta modificación del artículo 21 de la Ley de Ingresos, Correcto. ¿sí? Y se dio muy sencilla, por así decirlo. Ujú. O sea, muy sencilla, ¿sabes qué? Muy transparente, ¿sabes qué? Ya no va a ser 1.48, va a ser 0.50. Y también se dio que, bueno, el tema del endeudamiento, ¿no? Que es lo que hemos venido platicando, Claro. y que Banco de México y algunas calificadoras internacionales, pues están diciendo que esto pone un tanto en vilo la economía nacional para el próximo año. Exactamente. Ese espacio fiscal que va a quedar, Ujú, que es el remanente con el que puede trabajar el gobierno, ujú, ¿sí? Es de 0.9% del PIB. ujú, ujú, ¿Sí? ujú. Realmente es muy poco con lo que el margen de maniobra que va a tener el gobierno por ese tema de este déficit fiscal y endeudamiento que va a requerir. ¿Y tú crees que esto sí pueda tener una repercusión a lo mejor de inflación? Digo, porque entiendo que Banco de México ya dijo que ¿Se va la a mantener intención ahorita? se va a Ujú. mantener la tasa de interés todavía hasta principios del próximo año, que yo veo que esto se va a mantener, yo creo que un poco más, Sí, ¿no? exactamente. Y mira, en mi opinión, sí Banco de México tiene que tomar medidas en algún momento, Ujú, medidas aún más drásticas. correcto, Hace tiempo lo platicamos, ese tipo de medidas duelen, al claro. final de cuentas duelen, pero la única manera de poder contener esta situación, ¿no? Ujú, El hecho de que haya un déficit fiscal y que haya poco margen de maniobra para operar por parte del gobierno federal, sí. pues definitivamente nos impacta luego en la bolsa, ¿no? Sí, claro, sí, ¿No? y nos va a seguir impactando y va a seguir sucediendo. Y bueno, creo que todavía los efectos pospandémicos no Así es. No terminan terminan, de, no terminan. de, de verse, ¿no? No termina, ¿no? Ujú, Y bueno, habrá que esperar también el tema de pandemia porque también de repente puede venir ahí es otra situación, correcto. ¿no? Y habrá que esperar, ¿no? Pues sí, Ah, digo, se dice, y bueno, también vale la pena mencionarlo, ahorita que estabas diciendo lo del tema de la pandemia, ya está autorizada, preautorizada, no quiere decir que ya vaya a salir a la venta, la vacuna de Pfizer ujú, y la vacuna de Moderna. así es. La que no se autorizó fue la de AstraZeneca. Sí, es Es AstraZeneca. correcto. Esa no se autorizó. No pasó la primera etapa, digamos, el primer filtro. Que yo tengo mis dudas, Sobre porque si las otras sí pasaron. no respecto sobre las otras si te pasaron, sino que realmente cómo fue el procedimiento de Sí. autorización para la comercialización de este tipo Ujú. de biológicos, porque bueno, pues está poniendo el gobierno federal, está aplicando de manera gratuita y solamente para un sector muy, muy específico, la Abdalá, Ujú, que es la cubana, y la Sputnik, que exactamente. es la rusa, ¿no? Así Pero es. bueno, no hemos visto la mexicana, a lo mejor ya Exactamente. llega, a lo mejor ya Algún día, llega, algún día algún llegará, día algún día llegará, llegará. no Y pierdas bueno, la esperanza. y bueno, Ujú, y nada más para terminar este tema ujú, de la retención, ujú, es importante señalar que esta retención aplica únicamente sobre el rendimiento. Por eso decía hace un momento que se empezó a correr un rumor de que decían es que si vas a ahorrar, ujú. ya te van a cobrar. No, mentira. No, esa es una tasa de retención sobre el rendimiento que te generen tus ahorros, Claro, ¿no? Si tus ahorros no te generan ningún rendimiento, pues no vas a pagar la tasa, claro, ¿no? claro. Y también hay que considerar que esta tasa de retención, al final del día, Ujú, es un pago a cuenta de tu impuesto anual. claro, O sea, no es un dinero que pierdas. claro. Si tú estás dado de alta bajo cualquier régimen de persona física y haces una creación anual, Ujú, ¿sí? Esta tasa de retención que te retenga el banco en su momento por el rendimiento de tus ahorros, ujú, la vas a poder aplicar en tu declaración anual. por Entonces, supuesto. no es un dinero perdido, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. también hay que decir las cosas también como son, porque mucha gente también anda diciendo, es que no, es que ahora ya este gobierno también va a cobrar por ahorrar. O sea, tampoco va por ahí, ¿no? Pues no, o sea, realmente no, así, nunca ha sido así. Digamos que en el tema del ahorro siempre se premia el ahorro en el Estado. El gobierno siempre ha tratado de que la ciudadanía ahorre. Y Más definitivamente, ahora, ¿no? y más ahora, definitivamente esto es una medida pues benéfica, pero pues de igual forma, si tienes una ganancia Claro. por parte de un instrumento o de una tasa o de un certificado en el cual tú estés invirtiendo, pues lógicamente tendrías que pagar un Y impuesto, ¿no? esto sucede en todas partes del mundo, ¿eh? Claro, O sea, claro, y con tasas mucho mayores. claro. Digo, la gente que tiene la oportunidad de poder invertir en un instrumento, en un trust en Estados Unidos, sabe que el 1.40, es más, el 0.5%
Es ridículo comparado con las tasas de retención que pagan los países. Es ¿no? nada, ¿no? Es absolutamente nada, sí, ¿no? correcto. Correcto, Mauricio. La otra noticia también es considerado importante, que tiene que ver con el tema fiscal, que es lo que nosotros vemos. Sí, sí. El viernes publicó el SAT, a través de todos sus medios de comunicación, la versión 3.0 del CFDI con complemento cartaporte, Correcto, ¿sí? El cual va a entrar en vigencia a partir del 25 de noviembre. correcto. Y aunque va a tener una convivencia con la versión 2.0 hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir del 1 de enero ya va a ser la única versión que va a estar vigente. Correcto. Ahora, aquí cobra importancia esto porque a pesar de que ya estamos en una versión 3.0, mucha gente aún ni siquiera ha podido poder ¿Entender? entender y poder configurar correctamente sus sistemas para poder cumplir con esta obligación, ¿no? Claro. Vaya, es una serie de requisitos que necesitan cumplir en esta carta aporte. Son, por ejemplo, para el transporte, no sé, el autotransporte, que es el más común, Sí. son 34 campos los que tienes que llenar. 34 campos. Entonces, Madre de Dios. las empresas sí, la verdad, están ahorita complicándose con esta situación. Entonces, es un atento llamado a los contribuyentes para que, si tienen algún tema, pues se apuren para tener a tiempo la versión, porque si no van a empezar a llegar las multas. Y recordemos que las multas, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, son de 400 a 600 pesos por cada CFDI no emitido, Correcto. ¿no? Y aparte, una multa que va de los 17,000 hasta los 98,000 pesos por la infracción de no emitir el CFDI. Puta. Entonces, se te puede hacer una multa bastante grande, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo que es un mercado que tiene pues una afluencia de negocios pues bastante importante y de por sí está sufriendo el tema de las parálisis en el norte del país, en las aduanas terrestres, pues bueno, también habría que tener claro y sobre todo los empresarios, digamos, medianos que están en este sector, tener claro qué es lo que tienen que hacer al respecto. Y sobre todo, ¿y por qué considero que es muy importante? Porque al día de hoy, afortunadamente, ya muchos son las empresas que a través de medios propios entregan sus productos. Sí, sí. Y que van por carreteras federales y entonces tienen que cumplir con la obligación de llevar el CFDI con complemento de cartaporte, ¿no? Y sí, de igual forma los servicios logísticos. Sí, bueno, sí, claro, ya hablamos de claro, marítimos, ¿no? Sí, aéreos, claro, ferroviarios, claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero digamos que yo lo veo más con el empresario porque, vaya, hablando de temas logísticos que van por avión, por tren o por mar, Sí. digo, pues son empresas ya más grandes que seguramente Mucho más ya lo tienen, estructuradas, ¿no? bueno, o pensaríamos que ya lo tienen bastante controlado, Sí, claro. ¿no? Pero el empresario pequeño es el que al final de cuentas, siempre sufrimos, ¿no? Así es. Siempre es al que se le juntan, como ese chiste o ¿cómo dice? Ese refrán que al perro más flaco se le juntan se suben las pulgas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar pendientes de esta versión. La página del SAT ya tiene también en su página los nuevos catálogos que hay que cumplir para que les den una revisada y puedan cumplir a tiempo, ¿no? Y evitarse la multa, ¿no? Y traías por ahí también una tesis, ¿no? Es correcto. De materialidad, sobre Es todo, correcto. que creo que sí vale mucho la pena. También el viernes, el famoso viernes de jurisprudencia, ¿no? Ya no es viernes de mezcales, ahora es viernes de jurisprudencia. Ese famoso viernes de jurisprudencia. Salió una tesis que aunque es aislada, creo que es importante. El use, o el registro es el 202-7497. Ok. 202-7497. ¿De qué circuito es? Es, por ejemplo, el circuito donde esa época es... Caray. No tengo aquí el dato. Tribunales colegiados de circuito nada más. No tengo el dato aquí. Ok. Pero el rubro es el siguiente. Materialidad de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales. El estándar probatorio para acreditarla no debe ir más allá de lo objetivo y razonable en relación con la naturaleza de la operación verificada. Correcto. Y esto es muy importante porque justamente limita ese accionar de la autoridad, ¿no? Para no leer toda la tesis, voy a leer lo más importante, que dice que la autoridad
no puede exigir pruebas, tratándose de una visita, por ejemplo, Claro. donde tiene contribuyente que acredita la materialidad, Ujú. no puede exigir pruebas que no sean acordes con la naturaleza de la operación verificada o que resulten desmedidas por no atender a parámetros de razonabilidad y objetividad de los medios de convicción exigidos, según los bienes o servicios amparados en los comprobantes fiscales. Correcto. Pues esa carga probatoria no puede imponer extremos imposibles. ¿Qué es lo que quiere decir con esa tesis? A ver, muchas veces nos ha tocado en la práctica Ujú. que la autoridad, en vías de poder, o más bien en vías de exigirle al contribuyente que acredite la materialidad, te pide cosas que dices, oye, espérate, eso ni siquiera debería formar parte de mi contabilidad. Claro. Yo estoy vendiendo micrófonos, o bueno, más bien yo compré micrófonos, y si tú me dices, oye, yo quiero saber a qué se dedica cada uno de los trabajadores que hace el empaque de este micrófono, dices, oye, espérate, eso no tiene sentido, ¿no? ¿No? Sí. O necesito O saber- enséñame las fotos de la entrega de cada Sí. uno de los Sí. micrófonos que recibiste este mes y que empacaste este mes con sus Exactamente. números de O, serie. o la nómina de la gente que estuvo empacando los micrófonos. Oye, espérate, eso no forma parte de mi contabilidad. Sí, Yo no claro. tendría por qué dar esa información. Sí, no. Entonces, esta tesis, incluso, insisto, aunque es aislada, pues te da esa luz de decir, oye, autoridad, espérate. Claro. Tú me puedes cuestionar sobre la materialidad y sobre todo sobre las pruebas, Claro. siempre y cuando Ujú. sí tenga que ver con el concepto que estoy plasmando o que me están plasmando en el CFDI. Correcto, ¿No? sí. Y que tenga que ver con mi operación y con la información que yo debo tener en mi contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Correcto. No me pidas más, Sí, sí. porque aparte, una, no lo tengo y dos, no estoy obligado a dártelo. Sí, no, o sea, no tengo forma de acreditar algo que sea imposible, ¿no? Exactamente. Y bajo el principio de nadie está obligado a lo imposible. Exactamente. Lo platicábamos alguna vez, creo que lo comentamos aquí en el programa, Ujú. de un cliente que la autoridad estaba pidiendo las notas de consumo de los restaurantes. Oye, espérate. Sí, y desglosadas, No, ¿no? ahora resulta que tú tienes que decir si está bien lo que como, no como, ¿no? Sí. O sea, entonces, O sea, si digo, pediste una hamburguesa, puede ser que esté bien. Bueno, si pediste unos tamales de chipilín, de chipil... eso está sí correcto. eso sí está te lo van correcto. a pasar, Exactamente. claro, sí, Exactamente. claro. Sí, sí, si fueron tamales de chipilín, sí. Y pide los que quieras, ¿eh? Ah, sí, Los que claro, quieras, ¿no? sí. Pero si te pediste una hamburguesa, no, eso es No, es imperialismo. Es imperialismo yanqui. Entonces no se puede, no se puede. Entonces, esta tesis justamente va enfocado a eso, ¿no? O sea, Ok. que no se extralimite la autoridad en sus facultades Correcto. y no pida cosas de más, ¿no? Claro, Entonces, claro. es importante tenerla en cuenta Ujú. para en un tema de medios de defensa, pues ahí hacerla La- valer, ¿no? Hacerla valer. Hacerla valer, Sí, ¿no? digo, entendamos en el entendido que si es una tesis aislada, que si no pertenece a nuestro circuito, solamente es una, digamos, una guía Una guía. para quien tenga que resolver en un momento dado, pero no es obligatoria como podría ser la jurisprudencia de la claro. Corte o de los plenos regionales que correspondan a esa región o a ese circuito, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Entonces, en un pero medio, bueno, en un medio de defensa se puede utilizar funciona. y camina. Exactamente. Y camina, ¿no? Y va a caminar, Y va a o sea, caminar, y va a exactamente. caminar, por supuesto. Y finalmente, Mauricio, perdón, Sí. finalmente, Mauricio, nada más para darle un poquito de entrada al contexto internacional que traemos el día de Claro, hoy. claro, claro. ¿no? Como saben, amigos, y si no, aquí se los platicamos, este día de ayer domingo hubo elecciones importantes en dos países también importantes De la y región. que pueden cambiar el rumbo de la región. Uno es Argentina y el otro es Venezuela. ¿no? Con dos perfiles muy parecidos, fíjate. Completamente. Muy Aquí- parecidos los Aquí dos lo perfiles. importante o lo interesante de esto es que las dos personas que son llamadas el cisne negro en cada una de las regiones, Correcto. ¿no? Correcto. Pueden hacer ese contrapeso. Ujú. Y en el caso de Venezuela, esta señora María Karina Machado, Ujú. ¿sí? Puede llegar a ser un contrincante poderoso y que puede derrocar. Sí, A Maduro. A Maduro. Y entiende, bueno, a sabiendas también que parece Venezuela el sistema electoral o la junta electoral Habrá de que ver que Venezuela. la apruebe, Sí, que ver que la apruebe, porque estuve escuchando todavía hoy por la mañana que ya la gente de Maduro está diciendo que esta persona no cumplió con su declaración patrimonial correctamente. Y entonces eso podría invalidar su candidatura. ¿No te digo? Y O sea, bueno, entonces,
quitamos las salvedades, Ajá. si llegara esta persona a contender contra Maduro, podría ser un contrapeso muy interesante, Sí, ¿no? claro. Digo, la ciudadanía también ya está cansada ya lleva de 2013 a 20 años y quiere reelegirse un tercer periodo. Bueno, o sea, es que honestamente creo que más allá de que si la ciudadanía o no está cansada, yo creo que debemos de ver todo ese éxodo que ha sucedido de estos países que a veces algunos sectores nacionales, ¿no? Aplauden y que generalmente forman el grueso de la migración, de estos migrantes ilegales que llegan a nuestras fronteras y que llegan a las fronteras de los Estados Unidos para buscar una vida mejor. Digo, A fin de cuentas es un tema económico. hoy lo decía un titular de un noticiero en la mañana. Decía, bueno, si evidentemente, si está tan bien Cuba y si está tan bien Venezuela, ¿por qué no la gente se va a Claro. vivir a Venezuela y a Cuba? ¿Y por qué no se queda ahí, no? O sea, a mí algo que me causa un poco de repelús, digamos, en este tipo de asuntos, es que, por ejemplo, en El Salvador, que hoy tiene un gobierno, digamos, un tanto totalitario de derechas, ¿no? La gente está feliz. Claro. Y la gente no se está yendo de El Salvador, como antes sí se estaba yendo precisamente por la situación de las maras. Así es, mira, yo tuve oportunidad de estar en algún momento en Cúcuta, Ujú. que es la frontera entre Colombia y Venezuela. Ujú. Y la garita que está ahí en Cúcuta, Ujú. de verdad parece entrada a un centro comercial. Claro, O sea, el tránsito es de verdad muy, muy alto. claro, O sea, la gente intenta salir como del lugar claro. de Venezuela. Sí, y yo lo platiqué alguna vez con algún amigo venezolano, hace ya unos cuantos años. Estábamos en el 2006, 2007, todavía la situación no era Ujú. tan apremiante como lo es hoy o como lo ha sido durante los últimos 10 años, pero él lo veía de este punto de vista, decía, es que no es posible que la gente, digamos, de los sectores económicos base, o de la base Del decil más bajo. del decir más bajo, eh, esté apoyando esta situación. ¿Por qué? Porque ya veían una inflación muy alta. No es un bloqueo por parte de Estados Unidos, porque eso decía el señor presidente este sábado en la reunión que tuvo con esta gente de las Con la repúblicas, cumbre que es uno. con estas repúblicas bananeras que Ujú. vinieron. eh, Bueno, también es otra tristísimo. noticia, pero que bueno. Y en lugar de verlo como un tema de, oye, pues vamos a juntarnos con esta gente para ponerle los puntos sobre las IES y que de alguna forma hagan su labor o hagan su parte en el tema democrático, en el tema, que ahorita platicaremos de eso, en el tema del respeto de los derechos humanos. No, vamos a regalar dinero. Hay que promover estos programas sociales. Dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y por eso salen radicales como María Corina Machado, como el Pelucas Milei. Pero aquí es un personajazo, ¿no? Vaya, o sea, te puede caer muy bien, pero si ya escuchas de alguna forma también no puede ser tan radical. O sea, llega un momento en que sí suele ser un poco hasta ofensivo. Sí, claro, no, totalmente. Que obviamente a lo mejor eso es lo que se está buscando y eso es lo que se quiere o eso es lo que se necesita. Alguien que tenga que sea un outsider, como Sí. lo fue Trump en su momento y que lo sigue siendo hoy, y que venga y que diga las cosas que la gente quiere O sea, escuchar. quiere capitalizar, ya lo pasamos al tema de Argentina, Exactamente. quiere capitalizar bueno, no quiero decir ese odio, ni mucho menos, pero ese descontento de la gente, Bueno, vaya, o sea, ¿no? En Argentina lo quiere capitalizar y con eso llegar en la segunda vuelta, porque las elecciones nos van a dar una segunda vuelta, y ganar al que hoy es ministro de Economía, ¿no? Claro. Y que es totalmente peronista, ¿no? sí, es peronista, es kirchnerista, o sea, seguimos, y eso es algo que yo no entiendo, por ejemplo, de Argentina, pero bueno, no nos podemos meter más allá, No, digo, eso porque nos aventaríamos exactamente. un programa completo, perdón.
Y entonces, pero bueno, tendríamos que seguir. Y mi Toño, yo nada más tengo dos notas que creo que son importantes. La primera es la reforma que se hicieron a diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por fin ya se publicó el decreto el 20 de octubre y se reforman diversos artículos de esta Ley General de Sociedades Mercantiles en la cual se establece que las asambleas o la junta de socios o la o consejo de socios se va a poder llevar a cabo a través de sistemas telemáticos, electrónicos o que la tecnología lo permitan, lo permitan. Es decir, ya no vamos a requerir precisamente como antes se requería que estuvieran de manera presencial en el domicilio social de la sociedad, valga la redundancia, los socios o accionistas de estas personas morales, sino que se van a poder realizar a través de medios electrónicos cumpliendo una serie de requisitos. El primer requisito y el más importante creo que es que esto se contemple dentro de los estatutos. O sea, no es nada más porque ya está en ley, ya lo puedo hacer. No, tiene que estar dentro de nuestros estatutos para poderlo llevar a cabo. Y una vez que ya lo tengamos dentro de nuestros estatutos, podemos llevar a cabo nuestras asambleas de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un socio que está del otro lado del mundo y que es necesario tomar una decisión dentro de la Asamblea General de Accionistas, pues bueno, se puede hacer a través de estos medios y que obviamente el fedatario tenga que constatar y tenga que acreditar la personalidad de aquellos que estuvieron en esta asamblea, ¿no? Bueno, y de esta forma, pues bueno, creo que se da un avance importantísimo a este tipo de situaciones. Ahora, ahí yo creo, Mauricio, bueno, no creo. Ahí lo importante es que va a cobrar mucha relevancia con esta reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles el uso y los controles de la firma electrónica. Correcto. Porque tengo entendido que ya también vas a poder firmar las actas a través de una firma electrónica. Correcto. Entonces, si tu firma electrónica no cuenta con los certificados de seguridad correspondientes, pues podría ser a lo mejor inválida, ¿no? Sí, vaya, creo que lo ideal, y eso habría que ver también, cómo se va a implementar precisamente la firma electrónica en este tema. Existe, pues sabemos que tenemos la firma electrónica fiscal, o sea, la famosa FIEL, pero no creo que se pueda utilizar en este ¿No tema. crees? No lo creo, porque habría que hacerlo a través de una plataforma propia del propio gobierno, ¿no? O sea, tendría que utilizarse una plataforma del SAT. Es que fíjate, yo cuando leí la reforma Ajá. dije, a ver, si yo fuera el SAT, Sí, generas un control digo, impresionante, ¿no? genero una plataforma para que entonces ahora sí ya todos, quieran o no, Los tengo cautivos. los tenemos cautivos. Claro. Y entonces ahora sé quiénes son socios y accionistas Ajá. de todas las empresas del país. Sí, está malévolo porque también ¿No? puedes concatenar con lo que viene en el beneficiario controlador y si tienes mayor control del porcentaje que te establece los artículos del Código Fiscal, pues obviamente vas a poder pedir fichas Exacto. y revisar que la información esté actualizada. Entonces, por eso te digo, si yo fuera el SAT, Sí, claro. yo haría eso. Sí, tienes toda la razón. A todos los amarro y ¿sabes qué crees? ¿Quieres una acta de asamblea? ¿La quieres firmar? Perfecto. Me firmas con tu fiel, Ujú. ¿no? Yo voy a saber qué actos estás haciendo, Correcto. por cuánto importa haciendo los actos, qué haces, qué no das, qué otorgas, qué ¿Qué dejas de revocas, hacer? qué dejas de hacer. Exactamente. Y te tengo completamente cautivo. Sí, es muy cierto, sí, tienes toda la razón. Sin embargo, también podemos ver que existen plataformas por las cuales puedes firmar claro, electrónicamente y que acredita a través de tus biométricos que eres la persona que realmente está firmando, Así es. ¿no? Entonces, habría que ver qué tanto llega a suceder. De entrada, es un gran paso, o sea, es un gran paso para el tema corporativo y societario. Y muchos fedatarios van a tener que también ajustarse. Cambiar sus protocolos, cambiar sus... Sobre todo, no protocolos, sobre todo tener esa apertura para todo el tema digital. Porque muchos notarios siguen todavía pidiendo el documento en físico. Hasta hace unos días, obviamente, bueno, lo seguían pidiendo en físico. Y creo que después de la reforma lo seguirán pidiendo en físico. Entonces tiene su, digamos... Esa curva de aprendizaje todavía Esa curva de aprendizaje va a ser larga, sobre todo para ciertos notarios de cierto tiempo o de cierta época.
Obviamente para los notarios más jóvenes va a ser mucho más sencillo entrar a este tipo de Claro. procesos y sobre todo el personal que tengan de la forma en que esté capacitado para este tema. Perfecto, Mauricio. ¿no? Y bueno, pues bueno, ya la última, que creo que vale, que ya es la última, porque ya nos aventamos casi 20 minutos de puras noticias, pero sí que quería yo ser muy puntual. Y Toño, no dejar de comentar el tema de los fideicomisos que está siendo en boga, que ya a través de la Cámara de Diputados se eliminaron 13 de los 15 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación, que la excusa es porque es un dinero que sirve para prebendas, ¿no? Ujú. Sirve para lujos, sirve para pagar Privilegios. de los ministros, magistrados Y jueces. del Poder Judicial. Jueces no los menciona, fíjate, el señor presidente. Salvo que no me haya tocado escucharlo, pero él se refiere mucho a los ministros y a los magistrados. Pero primero, en primera instancia, quisiera yo nada más hacer mención que si bien es cierto, uno solo de los que no se quitaron está en la ley orgánica del Poder Judicial, hay algo que en el artículo, que en la Constitución marca y que creo que es importante señalar. El artículo 49 de la Constitución establece que y lo estoy leyendo literalmente, que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Situación que hoy vemos que obviamente el poder legislativo y el ejecutivo pues prácticamente están Claro. en una sola En muchos persona, rubros ¿no? así es. En una sola persona. Nunca vamos a escuchar por parte de un diputado de Morena, salvo por alguna que otra excepción que se dan por ahí, en el sentido de que haya una crítica directa hacia el Ejecutivo Federal o al titular del Ejecutivo Federal, por supuesto que no la va a haber. Sin embargo, el judicial sigue siendo un contrapeso del poder avasallador digamos, del partido en el poder, ¿no? O sea, del Ejecutivo y del Legislativo. Y de igual forma, bueno, cabe señalar, y esto lo estoy tomando de la página de Forbes, de qué se refiere cada uno de los fideicomisos que se están eliminando. El primero es desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal y son 4.308 millones. Estos 4.308 millones estaban dispuestos o están dispuestos para ir creando nuevos órganos jurisdiccionales. Es decir, todos los órganos jurisdiccionales federales que se tenían que implementar a través de la reforma en materia laboral, el próximo año probablemente no se lleven a cabo porque pues ya sabemos de dónde va a salir, ¿no? Todavía falta que el Senado lo ratifique, pero bueno, sabemos que no, que Por lo que acabas de decir. es mero trámite, ¿no? Por lo que acabas de decir. Exactamente. Entonces, pues bueno, va a haber puede llegar a ser pues un stand-by, Claro. o sea, un impasse en la justicia federal, ¿no? Ese paso que ya se había dado, Ujú. vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. ¿De qué sirvió una reforma de estas características? Si realmente el Poder Judicial no va a poder implementar los órganos jurisdiccionales que tengan que resolver en esta materia, ¿no? Pero bueno, eso es algo que pasa. El segundo, Fondo de la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias. En este hay un peso. Por ejemplo, si tú haces un depósito judicial, en lugar de que esté en una cuenta corriente y que tengas el peligro de que alguien le pueda meter la mano, se va a este fideicomiso y queda de alguna forma protegido ese dinero, ¿no? Sean garantías jurisdiccionales, sean temas de pagos de sentencias y que lo tengas que depositar directamente. Bueno, pensiones, digamos, es del fuero común, pero, claro, sí, pero claro. si tú tienes que depositar algo ante la justicia federal, lo tienes que hacer acá. Pensiones complementarias de mandos superiores. Escuchemos. Pensiones complementarias de mandos superiores son 832.8 millones de pesos. Pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo, 2.972.60 millones de pesos. ¿Qué va de 832 a 2.972? Pero bueno, ahí está, ahí se los dejamos, ahí les aventamos el dato, ¿no?
plan de prestaciones médicas complementarias, 145, que no quiero ahondar mucho, pero bueno, es cuando tienes algún tema, digamos, si tienes algún tema que no puedes pagar a través de tu seguro de gastos médicos o que simplemente el Instituto de los Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado no te lo puede cubrir, para eso se ocupan este tipo de planes de prestaciones complementarias. Manejo de productos de la venta de publicaciones y CDs, que obviamente es todos estos medios digitales, ya el nombre se quedó anacrónico, 177 millones, remanentes presupuestales 1.386, que estos remanentes presupuestales precisamente se utilizan para llevarlos también al desarrollo de infraestructura, pensiones complementarias, etcétera, etcétera. Perdón que te interrumpa, Mauricio. A ver, sabemos que hay asuntos muy atrasados. Ujú, No lo quiero decir porque lo estoy haciendo mal, sino por la carga de trabajo. claro. Si le quitas dinero para más infraestructura, pues entonces la justicia vamos a caminar, bueno, más vamos a gatear, ¿no? Si un proceso que a lo mejor te podría, digo, yo no estoy metido en ese tema, un proceso que a lo mejor te podría llevar 6 meses, Ujú. se te va a poder duplicar, ¿no? Claro, claro. Ahora, aquí no es el tema que se te vaya a duplicar o no. El problema es que el Poder Judicial va a seguir haciendo su trabajo y van a seguir sin dormir a muchas veces porque entran estuve en una comida el sábado y estaban varias personas ahí del Poder Judicial Federal, trabajadores del Poder Judicial Federal, y les decía, bueno, pues relájate, o sea, no pasa nada, es sábado, es comida. No, estoy de guardia. Estoy viendo qué es lo que cae. Si Nada más tengo vine que a salir comer, nada más corriendo, vine a comer y ya me voy. Salir corriendo al juzgado porque realmente la función, y creo que también valdría la pena, Toño, hablar en un momento dado de la función del Poder Judicial Federal, porque muchas veces se confunde con la función de las fiscalías, y eso es lo que hace que la gente piense que los jueces son los corruptos, cuando los incapacitados son las fiscalías generales Así de es. justicia, ¿no? Y sobre todo las locales. Así es. Remanentes presupuestales, Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, que esto es precisamente para los sistemas a través de los cuales estuvieron trabajando durante toda la pandemia los juzgados y que no hubo inmovilidad judicial, sobre todo en materia federal, que sí la hubo en la local. En esta materia pues no puede haber inmovilidad, entonces a través de estos sistemas estuvieron funcionando, ¿no? Son 727.4 millones. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial son 2 fideicomisos. Uno es el fideicomisos de apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos, 15 millones, y el Fondo Mixto de Cooperación Técnica Científica México-España, que no hay dinero ahí. Y en total son 15.434 millones de pesos. Lo Que van a desaparecer. Exactamente. Que le están metiendo la mano a la bolsa de la Corte y a los trabajadores de la Corte, que le están metiendo la mano en la bolsa para sacar ese dinero y llevárselo. Ya sabemos a dónde. Sí, ya sabemos, ¿no? Al Tren Maya y a los proyectos. Y a campaña. Y seguramente también a este proyecto que estuvo, en que se perdieron 15,000 millones. Que manejaba Liconza. Segalmex. Segalmex, del tema de Segalmex. Así es. Entonces, pues bueno, esto quería yo tocarlo, creo que valía la pena porque sí es importante que la gente sepa para qué es el dinero. Y estamos hablando de más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial que están ahí. Y son gente que tiene maestrías, que tiene doctorados, que tiene especializaciones, que tiene cursos constantes. ¿Por qué? Porque precisamente el tema de resolver temas de derechos humanos tiene una obligación fundamental, que es el apoyo precisamente a la ciudadanía y que los diferentes órganos de gobierno pues no violen sus derechos, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pero en eso estamos. Pero ahora sí, mi Toño, vamos a entrar el tema principal y digamos... Que está bastante interesante. Que está bastante interesante. Creo que vale mucho la pena también hablar de esto porque también hay una visión, y lo decíamos al principio, hay una visión incorrecta sobre las cosas. Desgraciadamente no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir, mira, o simplificar un conflicto, porque eso es lo que se ha venido haciendo, simplificar los conflictos y decir, no, es que
lo que está haciendo Israel en este momento no tiene proporción. Perdón, pero esto es una situación de una guerra que se está dando precisamente por la actuación de un grupo terrorista apoyado por un Estado reconocido por el propio Estado de Israel, que el otro Estado no lo reconoce a él. Ya el pensar en la inexistencia del Estado de Israel o solicitar que no exista el Estado de Israel a estas fechas es impensable. Son un Estado eje y fundamental en el Medio Oriente que de alguna forma venían teniendo el crecimiento de sus relaciones políticas se estaba dando con países árabes, con países de creencia islamista, se estaba dando, como por ejemplo con Arabia Saudita, también se estaba haciendo, hay una fuerza económica y un sector económico importante y en el cual se quería incluir a este Estado, al Estado de Israel, en este desarrollo, este polo de desarrollo económico que es Medio Oriente, ¿no? Sin embargo, lo que pasó el 7 de octubre es trágico. Muy trágico. De corazón, a la gente, a los familiares de nuestros amigos que tienen familias allá, les deseamos lo mejor. Yo he platicado con varios amigos y la situación es apremiante, la situación es muy fea, sobre todo para cualquiera de los dos bandos es muy feo. Creo que la toma toma de rehenes, el asesinato de bebés, Eso es una, es una barbarie. Es una barbarie, es algo que no se debe de permitir nunca, que de acuerdo con el derecho internacional humanitario no se debe permitir nunca. Y lo que hicieron estas personas, o lo que hizo Hamas, porque así se les debe decir Hamas a los grupos terroristas que hicieron esto, pues fueron simplemente cometer delitos de guerra, crímenes de guerra, porque esos son crímenes, son actos de terror atacando población civil. Si jamás dijera, bueno, estoy atacando al ejército de Sí, a Israel, bases, a bases, a lugares estratégicos, ¿no? estratégicos, dices, bueno, va, está bien, es una guerra. Ujú. No declarada, porque no estaba declarada en ese momento, sino hasta que el primer ministro israelí lo declaró después del el mismo 7 de octubre. 8 de octubre lo declara la guerra al Estado de Hamas y con la advertencia a Hezbollah, que es otro grupo terrorista de Líbano, declara la guerra. Entonces entramos ya a un tema de reglas internacionales. Ya no es un conflicto local, ya es una guerra. Y entender esto es que tiene reglas y tiene leyes a las cuales nos tenemos que sujetar. Y estos reglas o leyes que se tienen que sujetar, los convenios. Ah, perdón, antes de que se me olvide, estoy leyendo este libro que se llama Lo que hicimos mal los adultos, de Marwan Soto Antaki, de Editorial Alfaguara. De veras, se los recomiendo para entender de alguna forma los conflictos. Está dirigido a un público mucho más joven, pero creo que vale mucho la pena leerlo, sobre todo para poderles explicar a nuestros hijos qué es lo que está sucediendo en la zona, cómo está sucediendo, y pues creo que vale mucho la pena. Es un libro que sale en un momento, vaya, providencial, y creo que vale mucho la pena que lo lean. Así estamos a recomendar también libros Me parece, sí. que tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Yo me lo aventé el fin de semana, créanme que es una verdadera joya, una verdadera joya. Bueno, ¿cuáles son estas leyes? Pues bueno, lo que decíamos es los convenios de Ginebra, que nacen precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Todos lo sabemos. El genocidio por parte del gobierno nazi de ese momento en contra de judíos, de gitanos, de negros, o sea, de gente que no era, que no se consideraba raza aria, entonces dio el genocidio. Y precisamente para evitar este tipo de temas, pues también se daban, por ejemplo, perdón, me estoy adelantando, pero antes en esta misma guerra, pues se bombardeaban ciudades, se bombardeaban casas, se bombardeaban escuelas, hospitales. No había, digamos, el ataque a un área específica
La contraparte, ¿no? del otro estado, de las partes contendientes, sino que se trataba de aniquilar al contendiente, ¿no? O a la parte o a los que estaban involucrados en la guerra. Entonces estas leyes de guerra nacen precisamente con la necesidad de que haya, al momento de que termine la guerra, haya una reconciliación lo más pronto posible. Que las estructuras básicas no se pierdan, como es la educación, como son los servicios hospitalarios, como son el tema de alimentos, precisamente lo preocupante y a lo que estuvieron en un momento dado la Organización de las Naciones Unidas a través de ACNUR, estuvieron solicitando que se diera el permiso de que entraran los camiones con alimentos. 24 camiones entraron este fin de semana, son insuficientes, se necesitan más de 100 camiones diarios para cubrir las necesidades del Estado palestino y de la ciudadanía palestina. Sin embargo, pues bueno, sabemos que no siempre se llevan a cabo estas reglas y desgraciadamente los que más sufren pues es la población, son los ciudadanos, son los niños, son los ancianos, son aquellas personas que están enfermas. ¿Por qué? Porque no llegan los medicamentos. Entonces, para ser puntuales, ¿qué es lo que marcan estas leyes? Estas leyes marcan que, o el derecho, las leyes de la guerra o el derecho internacional humanitario, y esto lo tomo del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y lo define así como un conjunto de normas internacionales que establece lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. El principal objetivo es preservar un poco de humanidad durante los conflictos armados, para así poder salvar vidas y aliviar el sufrimiento, permitiendo además que sea posible volver a convivir cuando se acabe la guerra, ¿no? Precisamente también estas normas establecen que no se puede violar, que no se puede maltratar ni mancillar, por ejemplo, a las mujeres del Estado al cual le estás haciendo la guerra. Las debes de proteger. A los niños los debes de proteger. No los puedes enlistar. No puedes hacer lo que muchos grupos guerrilleros, terroristas, hacen en muchas partes del mundo. En México también pasa, también en Centro y Sudamérica también pasa, que se enlista a este tipo de menores de edad para que vayan a las guerras y para que vayan a los frentes. Eso no se puede hacer. Eso es un crimen de guerra. Y no olvidemos, en nuestra historia más cercana, en los años 90, que este maldito de Miroslav Milosevic, con el genocidio de los pueblos islamistas de toda la zona de Serbia, Kosovo, Montenegro, todo lo que es la zona de los Balcanes, pues fue juzgado como crimen de guerra, precisamente por este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hubo limpieza racial. Tampoco puedes irte a la guerra, porque eso también es algo en el cual las guerras se vuelven ilegales. Tú no puedes ir a la guerra con ese motivo. Porque el otro es, claro. Oye, pues tú eres judío, yo soy ismaelita, entonces pues te voy a atacar a ti porque simplemente no soporto tu raza. O porque Diego es mexicano y yo soy peruano y entonces no te quiero, ¿no? O sea, sí, claro, ¿me explico? O sea, no puedes ir por eso, ¿no? Ahora, las guerras, para ello, el derecho internacional humanitario regula cómo se libran las guerras basándose en dos premisas. Uno, las guerras se deben de basar en dos premisas. Uno es debilitar al enemigo y limitar el sufrimiento. O sea, tú cuando vas, por ejemplo, tú como ejército invasor o ejército que se está defendiendo o ejército que está interviniendo en un conflicto armado de salud, en este caso tú no puedes tomar rehenes y llevarlos a procesos de tortura. Tú no los puedes torturar. Por eso a los Estados Unidos se les criticó tanto con el tema de los detenidos en Guantánamo, porque había procesos de tortura, ¿no? La utilización de procesos de tortura tanto en el sistema jurisdiccional o en el sistema de persecución de delitos, tanto locales como internacionales, no puedes aplicar esto. Se les tiene que dar comida, se les tiene que dejar que tengan contacto con sus familias de alguna forma. Obviamente, el Estado que lo tenga retenido sí deberá analizarlo o sí puede analizar qué viene en esa información o qué está en ese carteo.
pero tú no los puedes generar torturarlos. O sea, no puedes torturar a tu enemigo. O sea, tienes que permitirle tener una vida, digamos, digna en prisión, ¿no? Y de igual forma, pues bueno, al debilitar al enemigo, pues bueno, debilitar digamos, las áreas estratégicas, como son energía eléctrica, Sí, infraestructura. la infraestructura petrolera, terrestre, los aeropuertos. Por eso lo primero que se bombardea son los aeropuertos, porque a través de ellos pues también puedes atraer muchas más armas, traer de fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Es más o menos es como se debe de ir planteando. Ahora, las normas, nos dice la misma Cruz Roja Internacional, que las normas de la guerra son universales. Los convenios de Ginebra, que forman la base del derecho internacional humanitario, han sido ratificados por casi todos los países del mundo, 196 estados, que algunos no han ratificado, o sea que de estos, muy probablemente, a lo mejor de estos 196, 150 o 140 han ratificado todos los demás que ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas. O sea, realmente es un número avasallador de los países que han ratificado este convenio. Y otra situación es que todos los estados beligerantes deben respetar este derecho internacional humanitario, tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados no estatales. ¿Y a quién se refieren? Sino a los grupos terroristas. ¿Y qué es lo que vimos? Pues bueno, que se saltaron. Que se saltaron todas las reglas, Así es. ¿no? Y todas las reglas. Si las normas de la guerra no se respetan, no hay consecuencias. Y tanto los estados como los tribunales internacionales se encargan de documentar e investigar los crímenes de guerra. Las personas que cometan crímenes de guerra podrán ser enjuiciadas por los tribunales internacionales, por ejemplo, como el de La Haya, en donde pues ahí se analizarán, tendrán derecho a una defensa y tendrán a un fiscal persecutor y una serie de ministros, magistrados que revisarán el caso. Entonces, veamos que este tipo de situaciones son necesarias precisamente para que no se cometan abusos, para que no haya más dolor del que ya se está infligiendo en una guerra. La guerra es algo natural y connatural al ser humano, ¿no? Esa regla que dijiste es muy interesante, el de debilitar al enemigo y el otro es no afectar a la población, ¿no? Dice... Debilitar al enemigo. Sí, los principios los principios que regulan el derecho internacional humanitario es debilitar al enemigo y limitar el sufrimiento. Eso, yo creo que si tienes claro, como tú dices, la guerra natural, o sea, obviamente nadie queremos que haya guerra, ¿no? La guerra natural. Así es. Si tú, Estado, cumples cabalmente o respetas esos dos, puedes tener una guerra en paz, por así decirlo. Digamos civilizada. Una guerra civilizada, o sea, exactamente. Digo, hasta el punto que civilizado pueda caber. Sí, claro, sí, en un concepto sí, no, efectivamente, ¿no? Pero lo que voy es que justamente es eso, a ver, oye, yo me aboco justamente a atacar a mi enemigo por la razón que yo en su momento decida, pero a toda la población la protejo. Claro. ¿No? Claro. O sea, entendemos que vas a tener una limitación precisamente de alimentos. Hay un daño colateral porque a lo mejor no hay energía claro. eléctrica, se acabó la comida, obviamente pues se acabó la vida como la conocías, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de afectaciones, esas sí caben, ¿no? Sí. Pero lo que está ocurriendo ahorita, el tema de los bebés, a mí se me hace de verdad una barbarie. Es una barbarie. Y es una barbarie porque precisamente no es una situación de un Estado contra otro. Es una creencia contra otra creencia. Justamente, exactamente. Y realmente o sea, tampoco decimos que, a ver, en el Islam, como en cualquier religión, hay extremismos. Y estos son extremismos. Y estos son los menos. Sí. Estamos hablando que un grupo piensa que Abraham es el padre y otro piensa que Isaac es el padre. No, bueno, es que, ¿no? A ver, todos vienen del mismo, y de hecho sin meternos en un tema lo aquí. dice Marwan Soto Antaki, sin entrar mucho a temas de creencias, pero todos vienen del mismo. Todos vienen de Abraham, ¿no? Y todos vienen de Abraham, y entonces de Abraham pues nacen dos hijos, uno es Ismael y el otro será Israel, ¿no? Que será Isaac. Entonces, Isaac, y luego le cambia el nombre a Israel. Y es que al final del día, las tres grandes religiones de Occidente, que son el judaísmo, el cristianismo
y el Islam, en ese orden histórico, vienen de la misma zona. Y el hecho que lo quiera justificar los diferentes grupos de que los israelitas llegaron, o los judíos llegaron ahí en el 49 y que invadieron y que les quitaron las tierras, también es una locura. Es alguien que no sabe qué es lo que pasó durante casi 50, 60, 70 años, que se han hecho esfuerzos monumentales para que haya esfuerzos de paz, en donde hay reconocimiento ya de los estados, en donde ya se les han otorgado derechos entre ambos, pero que una parte, que son los grupos terroristas, que son las ligas de liberación de Palestina, que Octubre Negro o Noviembre Negro, no sé cómo se llamaba aquel grupo de los 70s, la Yihad Islámica, o sea, una serie de grupos terroristas que lo único que han querido es desaparecer al Estado de Israel. No olvidemos que durante mucho tiempo estos organizaciones terroristas estuvieron financiadas a través de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Soviéticas, de la URSS. ¿Y por qué? Porque era estratégico, el lugar es estratégico. Claro. Entonces, la problemática aquí, digamos, y no quiero alargarme más, pero la problemática aquí es que si esto escala, mi querido Toño, si esto escala, mis queridos amigos, es si una vez que haya un error, que haya un misil, que se dirija mal, o que a Irán se le ocurra. Que ahí le marcó el GPS. Que a él le marcó el GPS, o que a Irán se le ocurra lanzar una bomba, o apoyar abiertamente financiando los grupos, porque se sabe que los financian, porque se sabe, la inteligencia lo sabe. Pero ya abiertamente que haya un financiamiento, entonces esto sí va a escalar y puede ser un conflicto de carácter mundial, creo que mucho más preocupante de Ucrania. No debemos de olvidar lo que está pasando en Ucrania tampoco, porque somos así los seres humanos. Sí, ahorita ya llegó algo nuevo y me voy sobre esto, no, pero creo que sí es algo que va a seguir escalando. Y entonces, hoy en día estos convenios de Ginebra, que son los 4 fundamentales, creo que valen mucho la pena tenerlos en cuenta. Las reglas de la guerra existen, las leyes dentro de la guerra existen y el juego limpio también existe. Tú no puedes utilizar bombas sucias, tú no puedes utilizar, digamos, armamento de carácter químico en contra del enemigo. O sea, hay una serie de reglas que, bueno, si nos ponemos a revisar una por una, nos vamos a echar un programa de 3 horas y esa no es la idea. Pero sí debemos de ver, por ejemplo, que se deben de abrir los corredores humanitarios. Por eso la urgencia de la Organización de Naciones Unidas hacia el Estado de Israel pidiendo que se abrieran los corredores humanitarios, porque esto está dentro del derecho internacional. Para que puedan salir, o en su caso que puedan entrar las ayudas en medicinas, alimentación, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Porque es apremiante la situación. Recordemos que la situación en Israel son 2 frentes. Uno es el frente del West Bank y el otro es de la Franja de Gaza y el otro es el de Cisjordania, que es el del West Bank. Entonces son 2 frentes totalmente abiertos. Aparte que tienen hacia el sur, tienen a Siria o a Líbano, una u otra, y tienen también ahí enemigos. Y también se los están bombardeando. Digo, no es que Israel sea una víctima, ni mucho menos, no. Pero tenemos que saber que están en medio de ataques por todos lados y esto puede empezar a escalar. Puede ser un conflicto mucho mayor de los que hemos visto en los últimos 30 o 40 años. Entonces, ni la guerra de los 6 días, ni la guerra de Yom Kippur se va a parecer a lo que está pasando hoy, si es que esto sigue escalando. Y Yom Kippur que es una fiesta, ¿no? Y Yom Kippur que es una fiesta y termina siendo una guerra. Sí, es una guerra, exactamente. Entonces, pues amigos, creo que vale mucho la pena que ustedes también analicen esta situación. Va a tener repercusiones económicas y financieras a la larga. Claro. Aumento del petróleo. El primer día subió 5%. Digo, obviamente tienes ya grandes reservas, pero pues sí. Si esto va a subir, esto puede conflictuar la situación. Porque se acerca el invierno. Se acerca el invierno, la toma de materias primas de muchos estados. Entonces,
también es una decisión de negocios y también se puede aprovechar, desgraciadamente, pero se puede Claro, aprovechar, así es. ¿no? Entonces, amigos, hacemos votos para que la paz y siempre, y que los medios de arreglo, de acuerdo a la ley, se lleven a cabo entre las partes. Digo, no podemos hacer mucho, estamos en un país que no se atreve ni siquiera a condenar los actos terroristas Exactamente. de Es lo que quiero decir. Hamas. Es decir, la postura que nosotros estamos tomando, Mm, híjolas, bueno, híjolas. es muy triste, ¿no? Entonces, pero bueno, amigos, les agradecemos mucho otra vez su Muchísimas atención. gracias. Hoy vamos a salir grabado porque tenemos varias cosas que hacer en la mañana, mi Toño. Así es. Y pues otra vez, muchas felicidades a Diego Muchas por felicidades, sus Diego. 33 años, que parece que tiene 16, pero todo bien, le damos un abrazo y ahí estamos a la orden. Y Nos vemos la siguiente semana. Y nos vemos la siguiente semana, así es que, pues bueno, ahí estaremos. Mauricio, Mi muchas Toño, gracias. Muchísimas gracias. Amigos. Que tengan muy linda Gracias. inicio de semana. Gracias. Bye, bye.